La cámara en mano es la técnica de filmación que da la sensación de lo que estamos viendo pasa tal como es, lo que hace a las escenas mucho más creíbles. Por otro lado, el metraje encontrado o fan footage es una técnica narrativa muy usada en las películas de terror en los que, filmados con las técnicas de cámara en mano que nombró Lautaro, todo o una parte importante de la película se nos presenta como si fuese justamente material recién descubierto. Hay excelentes películas que supieron combinar muy bien estas dos técnicas y nos mantienen pegado a la pantalla. Por eso hoy les traemos las mejores películas de cámara en mano y metraje encontrado. Bienvenidos a la Casa del Crítico, el espacio donde nos dedicamos a compartir toda nuestra pasión por el séptimo arte. Nosotros somos los hermanos Ramis. ¿Qué onda? Antes de empezar no te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Este es un modo de filmación de cámara en mano y es lo que van a ver en el top de hoy. Antes de empezar les avisamos que no va a estar Cloverfield. No se enojen, es porque ya la incluimos en el top de mejores películas de alienígenas, así que después de ver este top pueden ir a ver ese increíble video. En esta película de ciencia ficción, Andrew es un adolescente introvertido cuya principal forma de escape y expresión es una cámara de video. Pero las cosas empiezan a cambiar cuando Andrew, su primo Matt y el popular compañero Steve descubren una misteriosa sustancia que les da unos poderes increíbles. Sus habilidades se hacen más poderosas y sus vidas se salen de control cuando afloran sus lados más oscuros. Está protagonizada por un jovencito Michael B. Jordan y es una película que les va a dar entretenimiento seguro y una visión distinta sobre los superpoderes. Una comedia que todo joven o adolescente tiene que ver alguna vez en su vida. 3 estudiantes de secundaria deciden organizar una fiesta salvaje en casa de uno de ellos, aprovechando que sus padres no están. Quieren hacer que la fiesta sea inolvidable, así que deciden grabarlo todo. Empieza todo lo más bien y parece que su proyecto para convertirse en los típicos chicos populares va funcionando todo perfecto, hasta que un par de situaciones empiezan a desmadrarse, a descontrolar toda la fiesta y ya no hay vuelta atrás. Diversión y muchas risas aseguradas. Neil Blomkamp siempre trae historias de ciencia ficción frescas y con un enfoque distinto. Ya incluimos uno de sus más grandes aciertos, Chappie, en el top de mejores películas sobre robótica, así que podés ir a verlo luego de ver este video. Con Sector 9, una coproducción sudafricana neozelandesa, nos presenta a unos guetos para extraterrestres que llegaron a la Tierra en busca de refugio hace 30 años. Una poderosa organización los aisló y encerró en el Distrito 9 para investigarlos y experimentar con su tecnología. Todo pega un giro cuando un agente se contagia un virus que le empieza a transformar el ADN y todo su cuerpo. Entonces el único lugar donde le queda para ir a esconderse es el llamado Distrito 9. Era hora de una película de terror en el top. Como bien dijimos en la intro, no podían faltar las películas de found footage o metraje encontrado. Y esta cinta independiente de terror sobrenatural es una buena elección para un viernes o sábado a la noche. La trama es que el espíritu vengativo de una adolescente a la que acosaban en el colegio decide tomar venganza, un año después de suicidarse, a través de la computadora de los que la empujaron y la llevaron a ese límite. Para los que estén saturados de las secuelas de Actividad Paranormal, que está lleno de películas, esta es una buena opción para llevarse unos buenos sustos. Si hablamos de metraje encontrado, no podíamos dejar de mencionar a las más importantes de toda la temática, ya que fueron las que le dieron popularidad y modernizaron estas técnicas. Acá van las menciones especiales. REC, del 2007, película española dirigida por Jaime Balagueró y Paco Plaza. Actividad Paranormal, del 2007, escrita y dirigida por el israelí Oren Peli. Holocausto Caníbal, la controvertida película de terror y coproducción italiana-colombiana de 1980, dirigida por Ruggero Deodato. Ahora sí, el esperado primer puesto. Es la película más rentable de la historia. Con solo un presupuesto de $60.000, logró recaudar más de $240 millones.
Esta película fue integrada de grabaciones amateur y relata la historia de 3 jóvenes cineastas que desaparecieron mientras caminaban en las Colinas Negras cerca de Maryland en 1994 para filmar un documental sobre una leyenda local conocida como la Bruja de Blair. La película dice que los 3 jóvenes no fueron vistos nunca más y un año más tarde todo su equipo fue descubierto. Este metraje encontrado fue presentado justamente como la película que los espectadores miramos. Es otra película independiente de terror muy ingeniosa y muy creativa, que demuestra que con imaginación, buenas historias y un buen guión, no siempre se necesitan grandes presupuestos ni estrellas de renombre para que la película sea un éxito. Tiene escenas de mucho miedo que aún hoy, después de más de 20 años, sigue siendo muy efectiva. Comenten qué otras películas hayan faltado, que crean que se nos pasó o cualquier otra recomendación. Cuando estén con ganas de ver buenas películas y buenas recomendaciones, entren a la lista de tops, que ahí tenemos los mejores videos armados para ustedes. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. No se olviden de activar la campanita para no perderte nuestras futuras notificaciones. Muchas gracias a todos, les mandamos un saludo enorme y hasta el próximo video. Chao, nos vemos.